Estos dos autores representan un caso único, podríamos decir, en los estudios que tenemos sobre los documentos históricos de los siglos XVI y XVII. Ellos están vinculados con las siguientes áreas. Guamán Poma aparece vinculado con su familia, sus antepasados, con el departamento de Huánuco. Murúa, a su vez, aparece muy asociado con el Cusco y muy asociado con Arequipa. Guamán Poma y su familia también están afincados acá en Ayacucho. Y Apurímac, sobre todo lo que es actualmente la provincia de Aymaraes, fue el escenario de ciertas rivalidades entre Guamán Poma y Murúa. Entonces tengan presentes, desde el punto de vista geográfico, estas son las áreas significativas para nuestros autores, ¿no? Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa. Hay que mencionar Huánuco, pero Huánuco parece que nunca fue visitado por Guamán Poma de Ayala. Simplemente hace la referencia que de allí provienen sus ancestros. Ahora, ambos autores son viajeros empedernidos, ¿no? Guamán Poma hace todo un periplo que lo lleva por Junín y llega hasta Lima. Hay evidencia que está acá en Ica y debió haber estado en el Cusco, y es muy probable que en el Cusco se conoció con Murúa en un primer momento. Murúa después estuvo también en Puno y luego estuvo en parte de Bolivia y en Potosí. Ahora, los dos autores escribieron los siguientes manuscritos. Este de acá es la versión inicial de este documento que se titula La Historia General del Perú. Ambos pertenecen a Fray Martín de Murúa. Y este de acá es el primer Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Desafortunadamente, ninguno de estos manuscritos se encuentra en el Perú. Todos están en el extranjero. Este de acá, el de Guamán Poma, se encuentra en Copenhague. Este manuscrito original de Murúa, que es Origen y Genealogía de los Reyes Incas del Perú, es como se le conoce, está actualmente en Irlanda, y su dueño es un señor Sean Gowling, que ha tenido la gentileza de permitirnos hacer un estudio de su documento con el Centro Getty, y además hemos podido reproducir y sacar un facsímil que es prácticamente un clon. Este manuscrito estuvo en manos del Duque de Wellington. Estuvo por varios años y luego cayó en poder del Centro Getty, que hizo una adquisición de unas colecciones de artes, entre las cuales incluía este documento. Ahora, ¿cuándo fueron redactados estos documentos? Estos documentos fueron redactados a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. La fecha que tiene este documento de Murúa es 1590. Este de acá, que se encuentra en el Centro Getty, tiene como fecha inicial de finales de redacción 1613. Pero luego hay algunos añadidos y vienen las recomendaciones para que sea publicada. Y entonces vamos a encontrar que
la parte introductoria, hay cartas que datan hasta 1616, cuando logra obtener el permiso del rey de España para que pueda ser publicado. Obtuvo el permiso, pero no se publicó. Estos documentos tienen en común que ninguno fue publicado en las épocas en que fueron redactados, pero todos se hicieron con la finalidad de poder ser publicados. El manuscrito de Huamampoma tuvo que esperar hasta 1936 para ser difundido en una edición facsímil que preparó Paul Rivet en el Instituto de Etnología, el Museo del Hombre en Francia. Pero fue descubierto o fue difundido, digamos, por un investigador alemán, Richard Pichman, que lo da a conocer en el año de 1908. Este manuscrito lo conoció Jiménez de la Espada, lo conoció en la localidad de Poyán, estaba en manos de jesuitas y fichó algunas partes de este documento, hizo una descripción de este documento. Esas fichas están en el Instituto Superior de Investigaciones Científicas, en la institución donde trabaja nuestro amigo Fermín del Pino, y tuvieron la gentileza de proporcionarme en forma digitalizada cada una de las fichas que preparó Jiménez de la Espada sobre este documento. Esto a fines del siglo XIX. Pero este documento permaneció desconocido. Lo tuvieron los jesuitas en Loyola, y en Loyola le sacaron una copia. Es la copia que todos conocemos de Morúa, el manuscrito Loyola, es una copia del original. Se encuentra en Loyola y se hicieron varias ediciones. De todas las ediciones que se hicieron, la más completa, la más cabal, es la que hizo el padre Constantino Baile en el año de 1946. Este manuscrito fue descubierto, mejor dicho, divulgado en 1950 por don Manuel Ballesteros, gran historiador español, profesor de mi amigo Fermín del Pino y posteriormente gran amigo mío. Nos hicimos grandes amigos a raíz de nuestros intereses por estos autores. Pero en realidad Ballesteros tuvo acceso a este documento gracias a la gentileza del duque de Wellington allá por los años del 48, de 1948-47, más o menos. Ballesteros hizo una edición numerada en 2 tomos. Eso por los años del 1964-1965. Lo hizo en 2 volúmenes, pero con una tingencia. Las ilustraciones las hizo en blanco y negro, no las presentó a color. Yo estaba en Oxford haciendo mi investigación sobre Huamampoma de Ayala, allá por los años de fines de los 60, era alrededor de los años del 68, y me moría de curiosidad de conocer las pinturas, las ilustraciones a color de este documento. Le escribí al duque de Wellington y me permitió visitarlo
y le saqué fotografías, diapositivas a cada una de las ilustraciones que están en ese documento. Esas ilustraciones, copia de esas ilustraciones, las traje a la Biblioteca Nacional, las doné acá a la Biblioteca Nacional y luego servirían de base para una pequeña publicación que sacó COFIDE, donde imprimió las distintas ilustraciones. Eso fue más o menos en la época por los años del 86, 87 más o menos, que se hizo esa edición, y por primera vez el mundo académico pudo tener acceso en una publicación de estas ilustraciones a todo color. Pues bien, eso pues a manera de introducción. Tienen en común estos documentos que son manuscritos ilustrados. Son los manuscritos ilustrados más importantes que tenemos. Es cierto, hay algunos otros manuscritos que tienen ilustraciones, como el de Ocaña, por ejemplo, ¿no? Pero las ilustraciones no tienen el lugar central que tienen en este manuscrito. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué la coincidencia? ¿Por qué la obra de Murúa y la obra de Guamán Poma tiene ilustraciones? Es cierto que la de Guamán Poma son ilustraciones en blanco y negro. Son cerca de 400 ilustraciones, 399 páginas con ilustraciones. En cambio, Murúa tiene ilustraciones que son a color. Este tiene fechado 1590, este tiene como fecha de primera culminación 1613 y este también 1613. Entonces estamos conmemorando este año 400 años exactamente del momento en que estos autores terminaron estos manuscritos. 400 años. No se ha festejado. Espero que eventos como este nos ayuden a hacer algún festejo por lo de los 400 años. La Cancillería me ha pedido para hacer una exposición que pueda ser llevada a distintas partes. En realidad, en el caso de Guamán Poma de Ayala, tenemos 1613, 1614 y la termina en 1615, o sea que tenemos todos estos años todavía para festejar la culminación de esa crónica. Ahora bien, ¿por qué las coincidencias? Las coincidencias no son un azar. Los autores se conocieron. Guamán Poma y Murúa se conocieron. Y acá tienen ustedes las portadas de cada uno de ellos. Esta es una portada que reproduce una portada original que viene en la siguiente página, esta de acá. Acá está el título original, la famosa historia. Este es el título original. A través de un procedimiento de ver a trasluz lo que hay detrás del dibujo, con el profesor Cummings nos pasamos cerca de 4 meses utilizando una tecnología que nos lo proporcionó el Centro Getty y con unas fotografías de gran calidad que se tomaron. Nos pasamos tratando de descifrar lo que había detrás de varios de los dibujos. Estos son textos que llamamos los textos escondidos. ¿Por qué hay textos escondidos en esta obra? Simple y llanamente porque Murúa, en 22 de sus ilustraciones, sobrepuso ilustraciones que sacó de otras partes. Cortó páginas del mismo manuscrito que estaba redactando o de otro manuscrito que tenía
y las pegó. Las pegó en este manuscrito inicial. Ahora había que tratar de entender, intentar entender qué es lo que se escondía detrás de esos dibujos, porque las páginas que él cortó eran páginas que tenían en un lado dibujo y en el reverso tenía texto. Entonces, lo que teníamos que hacer nosotros era ver lo que se había escrito y había quedado escondido, para saber qué revelaciones nos podía proporcionar. Y eso nos tomó cerca de 4 meses. Y claro, fue una labor como la de descifrar, me imagino la de Champollion, descifrando los jeroglíficos egipcios, ¿no? Tratando de leer el texto, porque armábamos una frase y luego tratábamos de buscar qué sentido podía tener con relación a la otra frase, y así. Luego hemos contado con la ayuda de algunos paleógrafos peruanos, ¿no? Eva Arrieta, por ejemplo, de la Universidad Católica, Ada Arrieta nos ha ayudado muchísimo. Donato Amado del Cusco también nos ha ayudado bastante en estas transcripciones, pero hemos hecho un gran esfuerzo, pero todavía quedan algunos vacíos. Para que no haya duda de la relación entre Huamán Poma y Murúa, les traigo a colación este dibujo. Estos son los escudos que hace Huamán Poma en la nueva crónica para representar a los 4 suyos. Este es el Chinchay suyo, que está representado por el escudo de armas de Huamán Poma, Huamán y Poma. Este de acá es el escudo del antisuyo, con el otorongo y el amaro. Este es el del Coya suyo y este es el del Conti suyo. Ahora, la cosa interesante. Si nos vamos nosotros al manuscrito Getty, a la versión final de la obra de Murúa, nos encontramos que el último dibujo es este escudo. Y en este escudo vemos a colores lo mismo que está en Huamán Poma de Ayala. Esto, sin lugar a dudas, este escudo pertenece a la mano de Huamán Poma de Ayala y está en colores. Entonces, este es el testimonio más elocuente de la presencia de Huamán Poma en la obra de Murúa. Huamán Poma no es citado nunca por Murúa, ni en su primer manuscrito ni en el segundo manuscrito hace la más mínima referencia a Felipe Huamán Poma de Ayala. Pero, como va a utilizar este dibujo que es de la mano de Huamán Poma de Ayala y Huamán Poma le ha puesto un texto abajo, resulta que el nombre de un familiar del padre de Huamán Poma se filtra dentro de la obra de Murúa. Acá está refiriéndose, ¿no?, a el padre de Murúa, que es el pueblo de Ayauca, Huánuco, Capa, Apo, Huamán, Chagua. Este es el nombre del padre, y Yarovilca, Ayauca, Huánuco, del pueblo de Huánuco el Viejo. Esto es lo que está en este texto de acá. De tal manera que, sin proponérselo, Murúa estaba incorporando a los familiares, al padre de Huamán Poma, en su propio documento. Bueno, esto está en el manuscrito Getty, pero es un dibujo pegado.
qué cosa hay al reverso, hay un texto. Este es el texto. Y en este caso, el texto es bastante nítido porque el estado de conservación del manuscrito Getty es mucho mejor que el del manuscrito Galvin. Las páginas son mucho más sólidas. Además, parece ser que cuando se ha pegado los dibujos no se ha utilizado un material que pudo permitir al librero que tuvo este material despegarlo. Mientras que nosotros sufrimos tratando de verlo a trasluz, en este caso el librero pudo despegar los 4 dibujos pegados que están en el manuscrito Getty, y esto es lo que se lee. Y se puede comparar con Guamán Poma. Y entonces, acá se dice, carta de los principales curacas, principales indios de la gran ciudad, cabeza de estos reinos en provincia del Perú, a la Real Majestad del Rey Don Nuestro Señor, Sacra Católica Real Majestad. Entonces dice, entre las cosas que esta gran ciudad Topacosco ha producido, ¿no?, y es provechosa al servicio de vuestra majestad, nos ha parecido hacer estima del ingenio y curiosidad del padre Fray Martín de Morúa. Fíjense cómo está escrito acá el nombre de Morúa. Está escrito de la misma manera que Guamán Poma escribe el apellido de Murúa, con O, es decir, un Murúa quechuizado. Si nosotros vemos las firmas de Fray Martín de Murúa, cuando él ha puesto su firma, él se firma Fray Martín de Murúa, nunca se firma Fray Martín de Morúa. Así que acá, a las claras, estamos ante una carta, posiblemente el borrador de una carta, hecha por indígenas y que escriben el término Morúa. Y entonces hablan, sigue el texto. Toda esta introducción es para recomendar la publicación de el manuscrito Galvin. Y acá incluso se va a poner la fecha de 1596. Esta carta es escrita en el año de 1596 y están haciendo alusión a un manuscrito que ha escrito hacía 5 años atrás, bueno, digamos que 6 años atrás, 1590, recomendando entonces la publicación de este manuscrito. Y lo que es interesante es que esta carta es absolutamente semejante a una carta que aparece en la Nueva Crónica de Felipe Guamán Poma. Es una carta apócrifa que Guamán Poma se la atribuye a su padre y que empieza exactamente igual que el otro. Entre las cosas que esta gran provincia de estos reinos ha procedido útiles y provechosos al servicio de Dios y de vuestra majestad, me ha parecido hacer estima del ingenio y curiosidad de la gran habilidad del dicho mi hijo legítimo don Felipe Guamán Poma de Ayala Capo, que es príncipe, gobernador, etcétera, etcétera. Bueno, acá viene el problema. Yo en un primer momento pensé que quien había copiado en estas cartas, que el que había escrito la carta original era Guamán Poma y que Murúa lo había copiado, porque se encontraba detrás de un dibujo que a las claras era de las manos de Guamán Poma y el texto correspondía a un texto que escribía a la India, digamos, porque ponía Murúa con O, Morúa. Pero no, hemos analizado con más detalle el documento. Rolén Adorno y Iván Bocerup hicieron un análisis también muy detenido de esto y hemos llegado a la conclusión
de que en realidad quien copia es Guamán Poma. Guamán Poma parece que se familiarizó con esta carta, que está escondida, porque esta carta no está abierta para el lector, es un texto escondido. Entonces, Guamán Poma debió haber tenido acceso a estas intimidades de Murúa y haberlas dejado registrados, y cuando se dio el caso de tener que él escribir su crónica, comenzó a utilizar materiales que habían sido redactados por el mismo Fray Martín de Murúa. Y esto es lo mismo que ocurre con otros textos adicionales. Ya Tom Cummings ha mencionado algunos de estos textos, este es el de la famosa historia, pero acá me voy a remitir. Este es el texto que está detrás de este especie de paraíso andino, ¿no? Esto es lo que hemos podido nosotros colegir, transcripción, la famosa historia y probanza hecha del origen, y acá no estamos tratando de determinar qué cosa dice, en primera posesión de los grandes señores reyes incas y señores que fueron de este reino, de sus hechos y costumbres, vestimenta y otras cosas del servicio es hecho en este convento Nuestra Señora de las Mercedes de esta gran ciudad del Cusco, cabeza de este dicho reino del Perú, lengua del Fray Martín de Murúa, con O, escrito también a la India, de la dicha orden para averiguar la declaración que de ello tomó de don Luis Chávez Apanchel, gobernador mayor de esta dicha ciudad, y de todas las parroquias, y de don Hernando Cusi, cacique principal de la parroquia del señor San Blas, Mango Topa, cacique principal de la parroquia del señor San, que está roto, y de don Martín Quispete, parece que dice, cacique principal de la parroquia, y de don Pedro Purqui. Todos estos caciques, que son los informantes de Murúa, han sido identificados. Donato Amado me los ha identificado. O sea, ellos existieron. Entonces acá lo que está presentando en la primera página es la ayuda que recibió Fray Martín de Murúa de informantes indígenas, curacas, que eran de la ciudad del Cusco. Y esta es la fecha, mes de mayo de 1590. O sea, para nosotros este texto es un texto fundamental, porque además nos recuerda la misma idea de Felipe Guamán Poma, recogiendo informaciones de los representantes de los distintos suyos, porque él hasta hace un dibujo en que está el autor rodeado de todos sus informantes indígenas que les están proporcionando información acerca de cada uno de los cuatro suyos, porque Guamán Poma, en toda su descripción de la parte prehispánica, siempre la trata de presentar en función de los cuatro suyos. Siguen las transcripciones. Fíjense ustedes esta transcripción de otro texto escondido, y dice: muchas veces dudé, católica real majestad, aceptar esta dicha impresa y muchas más después de haber comenzado me quisiera volver atrás, juzgando por temeraria mi intención, no hallando sujeto de mi facultad para acabarla, etcétera, etcétera. Y dice lo siguiente: libro dibujado de mi mano para que la variedad de los colores y la invención de la pintura a que vuestra majestad es inclinado haga fácil aquel peso y molestia de una lectura falta de invención y de aquel ornamento y pulido estilo que en los grandes ingenios que se hallan reciba vuestra majestad. Esto es lo que dice Murúa, con lo cual nos está confirmando que desde un primer momento Murúa hizo los dibujos. O sea, frente a ciertas dudas que esgrimieron nuestros colegas Adorno y Boserup, que pensaban que los dibujos se habían incorporado tardíamente en el documento, esta cita comprueba que desde un primer momento los dibujos han estado presentes en el manuscrito Galvin, en esa primera versión. Pero además, el gran parecido con
una carta del autor de Felipe Guamán Poma Ayala, que está en la Nueva Crónica, que dice: Felipe Guamán Poma Ayala, su majestad, el rey Felipe, muchas veces dudé, Sacra Católica Real Majestad, aceptar esta dicha empresa, y muchas veces y muchas más después de haberla comenzado. Me quise volver atrás, juzgando por temeraria mi invención. Es exactamente lo que está diciendo, está copiando. Y luego dice relaciones de indios, amigos muy viejos, etcétera, etcétera, y sigue: he trabajado, y hay una parte donde, fíjense ustedes, este libro intitulado Primer Nueva Crónica de las Indias de Perú y provechoso de los dichos fieles creaciones, escrito y dibujado de mi mano, igual que Murúa, y dibujado de mi mano, ingenio, para que la variedad de ellas y de las pinturas y la invención y dibujo que vuestra majestad es inclinado haga fácil aquel peso molestia de una lectura, falta de invención. Es exacto como lo ha copiado, lo cual es un testimonio extraordinario acerca de por qué que le está poniendo ilustraciones. Las razones de las ilustraciones en esto es para agilizarle la lectura al rey de España de estos materiales, ¿no? De tal manera de que estos textos escondidos confirman que Murúa le sirvió de modelo a Guamán Poma para hacer la nueva crónica. Y acá tenemos el tiempo de construcción, que ya se refirió el profesor Tom Camis, ¿no? que dice que le tomó 30 años, pero además hay un dato interesante escondido, y es que dice Murúa que había escrito otro documento que se llama La Crónica del Perú, que había escrito un documento antes de el origen y genealogía de los reyes incas del Perú. Hay otro documento que trata fundamentalmente sobre los españoles, dice, y que se llama Como lo tengo escrito, dice, como lo tengo escrito en la Crónica del Perú. Y acá dice: y no creo que el haber gastado mucho tiempo en este género de lección en fe de que será la obra, pues si se mirare atentamente, ninguna cosa hay en el Perú que consiga, traiga curiosidad, que no esté aquí solo de los españoles con los indios en la entrada y conquista de ellos faltan, pero de ese bastantemente hemos visto en la Crónica del Perú. O sea que estas cosas sobre los españoles ya lo han visto bastantemente, ¿no?, en su Crónica del Perú. Y un poco más abajo ya nos habla acerca de ciertos autores que él ha leído, como por ejemplo las cosas de Jerónimo de Oré, y menciona a otros autores jesuitas, sobre todo se refiere a algunos jesuitas que ha leído. Bueno, este es pues el caso entonces tan interesante de dos autores con 3 manuscritos. ¿Cuáles son mis conclusiones hasta el momento sobre todos estos materiales? La impresión que yo tengo es que posiblemente por la década de los 80 del siglo XVI, Murúa conoció a Guamán Poma, y como conoció a otros indígenas, y debió haber quedado impresionado de las calidades pictóricas del que sería el cronista indio Guamán Poma. Muy probablemente lo reclutó para poder escribir esta crónica sobre los incas. Ya había intentado posiblemente escribir sobre los españoles con esto de la Crónica del Perú, pero ahora quería tratar el tema indígena. Y entonces reunió a un grupo de indígenas para que lo ayudaran a confeccionar este manuscrito inicial. Esta es la razón por la cual en el manuscrito Galvin vamos a ver hasta 4 estilos caligráficos diferentes. Hay 4 manos allí. Una de esas manos corresponde a Guamán Poma de Ayala, otra corresponde a Murúa mismo,
y otras corresponden a otros dos amanuenses. Hay uno, por ejemplo, que utiliza unas grafías en forma de imprenta, como si fuera libro, para hacer citas textuales de otros autores. Eso me lo ha hecho ver Tom Cummings hace poco, que cuando trata de reproducir un texto, está copiando un texto de otro autor, lo copia, pero lo copia utilizando una grafía que son grafías de imprenta. ¿Ya? Bueno, entre los dibujantes hay un estilo, el de los retratos de los incas, que es diferente a aquellos dibujos que tienen que ver con las costumbres de los indígenas. Aquellos de las costumbres de los indígenas guardan correspondencia con el estilo de Huamán Poma, y esos son la mayoría. O sea, podríamos decir que casi el 80% de las ilustraciones que están en el manuscrito Galvin fueron hechas por Huamán Poma de Ayala, y posiblemente un 20% fue hecho por alguien más de corte europeo. Luego tenemos lo siguiente. La intención que se tenía era la publicación de ese manuscrito. La estructura del manuscrito Galvin es casi idéntica a la estructura de la Nueva Crónica. Ahora, ¿es esa estructura original de Murúa o se lo fueron sugiriendo sus informantes indígenas? Mendizábal Loza pensaba que la estructura de ese manuscrito era una estructura que correspondía a un recuento de quipus. ¿Por qué? Está dividido en 4 libros. El primer libro trata sobre los incas, entonces desde Manco Cápac hasta Huáscar. El segundo libro trata sobre las collas, las esposas de los incas. No, en realidad están en el primer libro, pero no están alternando como vemos en el manuscrito Getty. El segundo libro trata sobre los capitanes. El tercer libro trata sobre las costumbres y la legislación, y el cuarto libro trata sobre las ciudades. Entonces, es una estructura muy parecida a la de Huamán Poma, que trata, en la parte de los incas, trata con cada uno de los incas, con cada una de las collas, luego vienen los capitanes, después de los capitanes trata sobre las costumbres de los incas, y al final de la Nueva Crónica va a ser la descripción de las ciudades. En el manuscrito Wellington cambia completamente todo el orden y le va a dar una estructura más moderna. El manuscrito Wellington está más de acuerdo a los cánones de la historiografía europea de la época. Entonces, mi hipótesis es que cuando Murúa termina el manuscrito Galvin, alguien le dice: mira, esto no va a pasar la censura, esto no está de acuerdo a los cánones historiográficos europeos y va a ser rechazado para ser publicado. Mejor corrígelo, prepárate una nueva historia y esto utilízalo como si fuera un borrador del otro documento que lo vas a preparar. Siendo Huamán Poma una especie de coautor de ese manuscrito, pienso que se sintió muy frustrado cuando tomó la decisión de dejar de lado el manuscrito Galvin para ser publicado. Y esto ocurre más o menos a principios del siglo XVII, cuando están ellos en la provincia de Aymaraes. Y ahí comienzan las rivalidades. Y todas las referencias que hace Huamán Poma de Murúa en la Nueva Crónica es nada más que para vejarlo. Todos son insultos. O sea, una relación de colaboración terminó en una relación de confrontación, pero una confrontación sumamente agria, y muy probablemente es debido a esa confrontación que el mismo Huamán Poma se sintió estimulado de él escribir
su propia crónica. Entonces pienso que él había pergeñado ya algunos borradores desde antes. O sea, cuando dice que le tomó 30 años escribir su crónica, no solamente está repitiendo lo que en un momento dijo Murúa, que muy probablemente él está contando los años que se pasó también con Murúa tratando de ayudarlo. Y entonces, ya a principios del siglo XVII, Guamán Poma decide escribir su crónica, que la termina más o menos en el año 1613 y la remata en 1615, pero después de haber tenido un lío. Y entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, en el campo de las ilustraciones, ustedes tienen acá una ilustración de Guamán Poma de Mamahuaco. Acá son muy semejantes estas ilustraciones, pero ya en el manuscrito Getty le cambió la fisonomía y la depuró más de acuerdo a un estilo occidental. Y lo mismo va ocurriendo con los distintos dibujos. Acá tenemos a otra colla. Esta colla guarda semejanza con la de Guamán Poma, pero acá ya cambia el estilo. Entonces, podemos hacer una estratigrafía sumamente interesante entre estos documentos. Podríamos decir que la más antigua de los documentos es el de Murúa, el manuscrito Galvin, que fue hecha a la limón con algunos indígenas. Es un manuscrito, es el más antiguo, y recoge un conjunto de tradiciones, pero que creo que el mismo Murúa no las entiende a cabalidad. Entonces podríamos decir que esta representa una versión muy primitiva de la crónica. Guamán Poma representa más el espíritu indígena de una crónica, aunque mejor organizado el material que lo organiza Murúa en el manuscrito Galvin. Y ya la versión final, más de acuerdo a los estándares europeos, viene a ser la versión del manuscrito Getty. Ya tenemos 3 niveles para poder analizar y poder entender el proceso de la construcción y la interacción entre un indígena y un europeo en la confección de un documento. Eso es todo, señores. Muchas gracias.